A lo primero lo que nos tenemos que enfrentar cuando vemos un mecanismo es sacar sus medidas y sus grados de libertad. Aquí tenemos nuestro mecanismo, que es una amasadora mecánica, entonces a partir de ahí nombraremos los sólidos que forman el mecanismo, es decir, el sólido 1, que sería esta barra, y el sólido 2, que sería esta barra. A continuación nos iremos a las ligaduras y las nombraremos también. Aquí tenemos la articulación A, aquí la articulación D y aquí la corredera B. Aquí estarás viendo que los puntos del final, en este caso el de abajo, le estamos nombrando C, pero no es una articulación ya que no está unido a otro eslabón, sino que está en el aire. Le nombramos C para poder tener una referencia a la hora de calcular la cinemática en ese punto, pero no lo tendremos en cuenta ni a la hora de contarlo como una ligadura y por lo tanto a la hora de calcular sus grados de libertad. Los grados de libertad se calculan con la fórmula de Gruber-Kurzbach, que nos dice que tendremos que multiplicar 3 por el número de sólidos que conformen nuestro mecanismo, menos 2 por la cantidad que haya de ligaduras que resten 2 grados de libertad a nuestro mecanismo, es decir, las articulaciones y los pares prismáticos, menos la cantidad de ligaduras que resten un grado de libertad a nuestro mecanismo, es decir, las correderas. Entonces, en resumen, esto sería 3 por el número de sólidos que conforman nuestro mecanismo sin contar el bastidor, es decir, 1 y 2, menos 2 por la cantidad de articulaciones más la cantidad de pares prismáticos, en este caso 1 y 2 articulaciones más 0 pares prismáticos 2, menos la cantidad de correderas que tengamos, es decir, 1, con lo cual nos da un grado de libertad. Después de esto tendremos que sacar las dimensiones y los acotaremos asegurándonos de que todo quede perfectamente indicado para poder llegar a casa y que tú puedas montarlo con unos cartones. Por último, tendremos que dar un parámetro de posición para poder definirlo también, el cual los parámetros de posición tienen que ser la misma cantidad que los grados de libertad. En este caso tenemos un grado de libertad, por lo que daremos un parámetro de posición phi, que es el ángulo que forma esta barra con una barra horizontal imaginaria que hagamos aquí. El primer paso para resolver la cinemática es entender el mecanismo. En este caso es un mecanismo de dos barras, la primera unida a una corredera y la segunda unida al bastidor. El segundo paso es considerar las ligaduras, que en este caso solo las considero en la corredera. Ahora calculo los grados de libertad, que nos da 1, lo que significa que nos tiene que dar un dato del enunciado para poder resolver la cinemática. El dato que nos dan es que omega 2 es un radián por segundo y tiene una velocidad constante, lo que significa que su aceleración es 0. El ejercicio nos pide la velocidad angular de la barra 1, por lo que planteo las ecuaciones de la cinemática. Y restando el número de ecuaciones al número de incógnitas nos da 1, que son los datos que necesitamos para poder resolver las ecuaciones. Como tenemos el dato de omega 2, que es 1, podemos resolver las ecuaciones. Ahora, usando una escala de 0,5 es 1 centímetros por segundo, podemos usar el método gráfico para resolverlo. El resultado final es que omega 1 tiene una velocidad de 0,18 radianes por segundo. También se nos pide calcular la aceleración de la barra 1, que lo podemos resolver siguiendo los mismos pasos que en el apartado anterior. Entonces planteo las ecuaciones de la aceleración. Teniendo en cuenta que la aceleración de la barra 2 es 0, su velocidad angular es 1, y la velocidad angular de la barra 1 es 0,18 radianes por segundo. Ahora, usando una escala de 2 centímetros es 1,5 centímetros por segundo al cuadrado, el resultado nos da que la barra 1 tiene una aceleración de 2,71 radianes por segundo al cuadrado.
Además del cálculo de la cinemática mediante el método gráfico, también podemos hacer el cálculo a través de un vídeo a cámara lenta. ¿Cómo sería esto? Debido a que se mueve en círculos, lo que podemos calcular es la velocidad angular en la punta de la cuchara. ¿Cómo haremos esto? Tendremos que ir parando clics a clics el vídeo en espacios de tiempo bastante similares e ir midiendo el ángulo que forma con un punto que nosotros marquemos. A partir de ahí lo dividiremos entre el tiempo y sacaríamos una velocidad muy similar a la nuestra, ya que es una aproximación muy fiel a la realidad. Para la resolución de la estática tenemos que seguir un orden concreto. Primero entendemos el mecanismo, aislamos los sólidos y hacemos el diagrama del sólido libre. En el diagrama del sólido libre 1 vemos que tenemos la articulación A, que tiene una fuerza en X y una fuerza en Y, un momento en la barra 1, la normal de la corredera, que siempre es perpendicular al avance de la corredera, y una fuerza en C, que es creada por nosotros. Pasándonos al diagrama del sólido libre 2, que es la barra corta, en la articulación volvemos a tener una fuerza hacia arriba y otra hacia el lado, es decir, una en X y otra en Y, y en A, que es el punto común en el diagrama del sólido libre 1 y el diagrama del sólido libre 2, tenemos que aplicar el principio de acción-reacción, por lo que irán hacia el lado contrario, ya que las fuerzas nunca van solas, sino que son pares. Como cuarto, tendremos que escribir las ecuaciones de la estática a ambos sólidos y acabaremos llegando a esa expresión de ahí abajo. Teniendo en cuenta la expresión 5 según 2, es decir, la normal en Y es igual a 0, y sabiendo que como la n tiene que ser perpendicular a la barra, es decir, la n perpendicular a la corredera tiene que estar formado por dos vectores, x e y. Ya que ni es igual a 0, asumimos o tenemos que dar por hecho que nx es igual a 0, ya que si no formaríamos un vector que no sería perpendicular a la corredera, por lo que n también es igual a 0. Acabando todas las cuentas, llegamos a que el momento creado es 75,1 newtons centímetro. Además, cabe destacar que como hay momentos en el problema, lo resolvemos por método de estática normal y no de estática gráfica. Para el apartado de dinámica se pide hallar la ecuación diferencial del movimiento del mecanismo en phi igual a 0 grados. Siguiendo los pasos, paso 1, entender el mecanismo, paso 2, hallar los grados de libertad, que en este caso es 1, el parámetro que hemos elegido es phi y lo situaremos en 0 grados, por lo que ya sabemos que solo hay una ecuación diferencial del movimiento. En el paso 3 se dará valor a las componentes x e y de los vectores de aceleración de los centros de masa de los dos sólidos y se despejarán las aceleraciones angulares de ambos sólidos para después ponerlas en las ecuaciones. En el paso 4 se harán los diagramas del sólido libre de ambos sólidos por separado y en el paso 5 se plantean las ecuaciones. Sumatorio de fuerzas en x igual a masa por la aceleración en el centro de masa de la coordenada x. Sumatorio de fuerzas en y igual a masa por la aceleración en el centro de masa, la coordenada y. Y sumatorio de momentos respecto al centro de masa igual a la inercia en el centro de masa por la aceleración angular del sólido.
Es lo mismo fuerza frente a desplazamientos que par frente a velocidad. Tienes el par y te pide qué trabajo hace este, aquí